esta bolita del rosario es lo que nosotros llamamos nucleosoma. Y fíjense que esta bolita se une con esta otra bolita a través de esto que para nosotros son filamentos delgados de ADN. Entonces esos son los filamentos delgados de ADN. Esta fotografía que nosotros estamos viendo aquí es tomada precisamente con el microscopio electrónico, donde nos muestran cierta la estructura de la cromatina. Aquí nosotros estamos viendo un nucleosoma, aquí vemos otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma. Y fíjense que este nucleosoma se está uniendo por estos filamentos delgados con este otro nucleosoma. Este de aquí, por ejemplo, este nucleosoma se está uniendo con este a través, fíjense, de este hilito, ¿no es cierto?, que es un filamento delgado de ADN. Ahora vamos a ver qué es el nucleosoma. Hace rato nosotros habíamos dibujado, ¿no es cierto?, más o menos así como un collar, y habíamos dibujado aquí unos puntitos, y esos puntitos dijimos que eran, en este caso, los nucleosomas. Ahora, ¿qué es el nucleosoma? ¿Qué es cada una de estas perlitas o cada uno de estos puntitos? El nucleosoma es la unidad repetitiva o la unidad de trabajo de la cromatina que nosotros podemos observar en el periodo de interfaz. A eso se llama nucleosoma. Ahora, si nosotros, por ejemplo, agarramos este nucleosoma y observamos al microscopio electrónico, vamos a observar que el nucleosoma tiene la siguiente estructura. El nucleosoma, fíjense, este de aquí es el nucleosoma, este pequeño puntito, esta pequeña perla que nosotros hemos visto como el collar de perlas o como el rosario, esa bolita es esto de aquí, observada al microscopio electrónico. Entonces, el nucleosoma, hemos dicho, este nucleosoma es la unidad repetitiva o la unidad, en este caso, la unidad repetitiva o la unidad de trabajo que nosotros podemos observar cuando, en este caso, ¿no es cierto?, la célula está en un periodo aparente, en este caso, de reposo. Entonces, cuando nosotros hablamos de nucleosoma, este nucleosoma, si nosotros queremos conceptuar, vamos a decir que el nucleosoma es un octámero, en este caso, de proteínas. ¿Por qué es un octámero de proteínas? Porque el nucleosoma está constituido por 8 proteínas. Nosotros podemos contar, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esta otra de aquí, 8. Entonces son 8 proteínas. Entonces el nucleosoma es un octámero de proteínas. Vale decir que el nucleosoma es una estructura que está constituida por 8 proteínas. Esas 8 proteínas están repetidas de a 2. Si ustedes observan, fíjense, aquí nosotros tenemos 2 H3. Aquí tenemos 2 H2A. Aquí tenemos 2 H2B. Y aquí tenemos 2 H4. Entonces, cuando nosotros hablamos del nucleosoma, vamos a decir que el nucleosoma es un octámero de proteínas. ¿Por qué es un octámero de proteínas? Porque está constituido por 8 proteínas. Pero esas 8 proteínas están repetidas de a 2. Tenemos 2 proteínas H3, 2 proteínas H2A, 2 proteínas H2B y 2 proteínas H4. Ahora, fíjense ustedes, este nucleosoma, al ser un octámero, dice que las proteínas que se encuentran arriba están sujetadas a o las 8 proteínas, si ustedes quieren, están sujetadas por una vuelta de ADN y por otra vuelta de ADN. Es decir, que estas 8 proteínas están sujetadas por 2 vueltas de ADN. Cada vuelta de ADN tiene, en este caso, 100 pares de nucleótidos. Cada vuelta
Como son 2 vueltas de ADN, entonces nosotros tenemos 200 pares de nucleótidos. Y al extremo, fíjense, este nucleosoma al extremo presenta esta histona 1, que es una proteína selladora, conocida como histona 1 o H1. Entonces, volviendo a repetir, el nucleosoma es un octámero de proteínas. ¿Por qué es un octámero de proteínas? Porque ya dijimos que está constituido por 8 proteínas, pero que esas 8 proteínas están repetidas de a 2. Por eso dijimos que vamos a encontrar 2H2A, 2H2B, 2H4, ¿no es cierto? Y 2H2A. Entonces esas son las 8 proteínas que se encuentran en el nucleosoma. Pero esas 8 proteínas están sujetadas por 2 vueltas de ADN. Aquí tenemos la primera vuelta y aquí tenemos la segunda vuelta. Cada vuelta de ADN, o sea que esta vuelta tiene 100 pares de bases nitrogenadas o 100 pares de nucleótidos. Y esta segunda vuelta tiene otros 100 pares de bases nitrogenadas o 100 pares de nucleótidos. Si sumamos 100 más 100, en las 2 vueltas nosotros tenemos 200 pares de nucleótidos o 200 pares de bases nitrogenadas. Ahora, si en cada vuelta de ADN nosotros tenemos 100 pares de nucleótidos, es lo mismo que yo diga que en cada vuelta hay 200 nucleótidos. ¿Me dejo entender lo que quiero decir? En esta vuelta, en una vuelta, hay 100 pares de nucleótidos. Pero si yo hablo en forma singular, yo voy a decir que en esta primera vuelta de ADN hay 200 nucleótidos. Ahora, en 200 nucleótidos, ¿cuántos pares de nucleótidos son? Chicos. Si yo digo que en esta vuelta de ADN, en esta primera vuelta, hay 100 pares de nucleótidos, y yo puedo decir en forma singular que en esta primera vuelta de ADN hay 200 nucleótidos. Ahora yo les pregunto, en 200 nucleótidos, ¿cuántos pares de nucleótidos hay? 100 pares. 100 pares, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, aquí hay 100 pares de nucleótidos, aquí hay 100 pares de nucleótidos, digo 100 más 100, 200 pares de nucleótidos. Ahora, si yo quiero hablar en forma singular, le voy a decir que aquí hay 400 nucleótidos o 400 bases nitrogenadas. En esas 400 bases nitrogenadas, ¿cuántos pares de bases nitrogenadas voy a encontrar? 200 pares, ¿no es cierto? Es como cuando les digo, en un par, digamos, en un par de zapatos, ¿cuántos zapatos hay? ¿Cuántos zapatos hay en un par de zapatos? Hay 2 zapatos. Es lo mismo que les estoy diciendo aquí. En 100 pares de bases nitrogenadas, ¿cuántas bases nitrogenadas tengo? 200. ¿No es cierto? 200 bases nitrogenadas. Ahora, en 200 bases nitrogenadas, ¿cuántos pares de bases nitrogenadas tengo? 400. 100 pares. No 400. 100 pares. ¿No es cierto? Si estoy diciendo, a ver, si 100 pares es igual a 200 bases nitrogenadas, ¿cierto? En 200 bases nitrogenadas, ¿cuántos pares de bases nitrogenadas voy a encontrar? Voy a encontrar 100. Entonces yo voy a encontrar aquí 100 pares de bases nitrogenadas y en la segunda voy a encontrar otros 100 pares de bases nitrogenadas. 100 más 100 son 200 pares
bases nitrogenadas o 200 pares de nucleótidos. Esos 200 pares, si yo hablo de forma singular, voy a tener en este caso 400 bases nitrogenadas o 400 nucleótidos. Ahora, en esos 400 nucleótidos, en esos 400 bases nitrogenadas, ¿cuántos pares voy a encontrar? 200. Eso para que ustedes no se sorprendan, porque a veces en algunos libros no hablan de 200 pares, sino que hablan en este caso simplemente, ¿no es cierto?, de número singular, y dicen que hay 400 nucleótidos o 400 bases nitrogenadas. ¿Han entendido lo que es un nucleosoma, no? Sí. Muy bien. Dígame, niña, ¿hay alguna pregunta? Dice el nucleosoma también es parte de los componentes del núcleo, ¿no? De lo que estábamos nombrando. Claro, el nucleosoma es parte de la cromatina, y la cromatina es parte, obviamente, del núcleo. Ya. Ahora vamos a ver que hay dos clases, en este caso, de cromatina. Tenemos nosotros aquí la heterocromatina y tenemos la eucromatina. Cuando hablamos de la heterocromatina puede ser, en este caso, constitutiva y puede ser facultativa. Entonces, de tarea, ustedes van a investigar, ¿no es cierto?, a qué se llama heterocromatina, a qué se llama heterocromatina constitutiva, a qué se llama heterocromatina facultativa, a qué se llama eucromatina. Y también van a investigar cuál es la función que cumple en este caso la cromatina. Eso es de tarea, por favor. Ahora vamos a entrar a los cromosomas. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué son los cromosomas? ¿Qué serán los cromosomas? Son los que llegarán a definir el sexo, si va a ser masculino o femenino. Ya. ¿Qué más serán los cromosomas? También es el material genético condensado. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los cromosomas, en este caso siguen siendo componentes nucleares. Estos cromosomas, como dice aquí, están dotados de una organización individual. Estos cromosomas tienen funciones especiales, son capaces, en este caso, de autoduplicarse. Son capaces de mantener sus propiedades morfológicas constantes a través de sucesivas divisiones. Entonces, cuando estos cromosomas entran, o la célula entra en división celular, puede entrar en una mitosis, o puede entrar en una meiosis, o en varias mitosis, o en varias meiosis, los cromosomas siguen manteniendo, en este caso, sus propiedades morfológicas y sus propiedades fisiológicas. Eso es un cromosoma, pero nosotros también podemos conceptuar al cromosoma de una manera, ¿no es cierto?, mucho más sencilla. Y como dijo su compañera, el cromosoma es el material genético al estado condensado, al estado espiralizado, al estado enrollado, que nosotros podemos observar cuando la célula ha ingresado, en este caso, en división celular, ya sea en una mitosis o ya sea en una meiosis. A eso se llama cromosoma. Cuando nosotros hablamos de la morfología de los cromosomas va a variar, en este caso, dependiendo, ¿no es cierto?, de su clasificación. Además, la morfología de los cromosomas o la forma, si ustedes quieren, propiamente dicha de los cromosomas, nosotros vamos a observar en un periodo de la mitosis que se llama metafase, y solo en la metafase de una mitosis vamos a poder observar a los cromosomas. ¿Por qué vamos a poder observar, en este caso, en metafase a los cromosomas? Porque los cromosomas en metafase alcanzan su máxima condensación, alcanzan su máxima espiralización, alcanzan su máximo enrollamiento. De ahí que en metafase es la única fase que nosotros vamos a poder observar a los cromosomas tal y como son.
si son grandes, si son gigantes, si son medianos, si son pequeños o son muy pequeños, o si son medianos, si tienen brazos largos, brazos cortos, brazos medianos, si no tienen brazos, si tienen presencia de satélites, si tienen presencia de centrómeros. O sea que todas las características de los cromosomas nosotros vamos a poder observar solo en metafases. ¿Por qué solo en metafase? Volviendo a repetir, porque en metafase los cromosomas alcanzan su máxima condensación, alcanzan su máximo enrollamiento, alcanzan su máxima espiralización. Entonces ahí nosotros podemos observar a los cromosomas tal y como son. Por eso en algunos libros, cuando ustedes vean la fotografía de un cromosoma, siempre les va a salir, fíjense ustedes, aquí como en este título dice estructura de un cromosoma metafásico. ¿Por qué metafásico? Porque esta fotografía de este cromosoma ha sido tomado en metafases. Por eso es que aquí siempre va a decir metafásico. Cualquier libro que ustedes revisen y observen una fotografía, eso siempre van a observar aquí cromosoma metafásico. Y ustedes van a decir, ¿por qué dice cromosoma metafásico? Porque la foto de este cromosoma ha sido tomado en metafase. Y volviendo nuevamente por tercera vez a repetir, el cromosoma es metafásico porque hemos dicho que el cromosoma nosotros lo podemos ver tal como es en metafase, porque en metafase alcanza su máxima condensación, alcanza su máximo enrollamiento, alcanza su máxima espiralización del cromosoma. Por eso se llama así cromosoma metafásico. Ahora, cuando nosotros hablamos del cromosoma y queremos observar sus estructuras, fíjense que tiene presencia de satélites. Estos satélites son estas estructuras redondeadas que se encuentran por encima de los brazos o de las cromátides o de las cromátides superiores. Entonces a esto se llama satélite. Ahora, esta estructura que comunica el satélite con el brazo superior del cromosoma, esta estructura se llama constricción secundaria. Ahora, este de aquí y este de aquí se pueden llamar, en este caso, brazos superiores. Estos son los brazos superiores. Se pueden llamar también cromátides superiores o se pueden llamar también cromátidas, así como está escrito aquí, superiores. Aquí nosotros tenemos el centrómero. El centrómero, que es este estrangulamiento que se presenta en la parte central del cromosoma. Este centrómero se puede llamar también constricción primaria. Estos de aquí son los brazos inferiores. Pueden ser cromátidas inferiores o pueden llamarse también cromátides inferiores. Ahora, los cromosomas presentan más o menos en esta parte de aquí, en esta parte, unos engrosamientos. A estos engrosamientos que presentan, no importa en el brazo inferior o en el brazo superior, a ese engrosamiento se llama en este caso cromómero. Ese es el famoso cromómero. Esta parte engrosada que hemos dicho que nosotros podemos encontrar tanto en los brazos superiores como en los brazos inferiores. A eso se llama cromómero. Luego, estas cromátides o los brazos también pueden presentar estructuras espiraladas, más o menos así. Y estas estructuras espiraladas es lo que se conoce con el nombre de cromonema. Esos son los cromonemas. Entonces, la parte o esta parte que está, digamos, engrosada es el cromómero y la parte que nosotros podemos ver espiralizada, ¿no es cierto? A eso se llama cromonema. Y esta parte que nosotros estamos viendo aquí es lo que nosotros llamamos como telómero. El telómero es la parte distal, es decir, es la parte más alejada del cromosoma.
A eso se llama telómero. Entonces, un cromosoma está dentro de la estructura que él presenta. Nosotros podemos ver todas estas estructuras que ya hemos nombrado. El cromosoma o un cromosoma también puede tener en este caso una ultraestructura. Entonces nosotros podemos decir que un cromosoma tiene dos cromátides. Un cromosoma tiene 4 medios cromátides. Un cromosoma tiene 32 fibrillas. Un cromosoma tiene 64 hélices de ADN. Entonces cuando a ustedes se les pregunte un cromosoma, ¿cuántas hélices de ADN tiene? Ya saben que tiene 64 hélices de ADN. ¿Cuántas cromátides tiene un cromosoma? Ya saben que un cromosoma tiene 2 cromátides. Cuando les digan cuántas medios cromátides presenta un cromosoma, entonces ya saben que un cromosoma tiene 4 medios cromátides. Cuando les pregunten cuántas fibrillas tiene un cromosoma, ya saben que un cromosoma tiene 32 fibrillas. Esa es la ultraestructura de un cromosoma. Ahora vamos a ver la clasificación de los cromosomas. Los cromosomas se pueden clasificar por la posición del centrómero, se pueden clasificar por la longitud de los brazos y se pueden clasificar por la posición de las conexiones secundarias y de los satélites. Cuando nosotros hablamos por la posición del centrómero, los cromosomas pueden ser metacéntricos, los cromosomas pueden ser submetacéntricos, los cromosomas pueden ser acrocéntricos y los cromosomas pueden ser telocéntricos. Por la posición del centrómero van a ser metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos. Un cromosoma es metacéntrico cuando, en este caso, el tamaño o la longitud de los brazos superiores es igual a la longitud de los brazos inferiores. A eso se llama cromosoma metacéntrico. Eso quiere decir que el centrómero está al centro del cromosoma y los brazos superiores o la longitud de los brazos superiores es igual a la longitud de los brazos inferiores. A eso se llama cromosoma, en este caso metacéntrico. Se llama cromosoma metacéntrico cuando la longitud de los brazos superiores no es igual a la longitud de los brazos inferiores. Fíjense que aquí los brazos superiores son más cortos y los brazos inferiores son más largos. Entonces a este cromosoma se llama cromosoma submetacéntrico. Este cromosoma es el acrocéntrico. Fíjense que este cromosoma acrocéntrico tiene brazos superiores cortos, tiene brazos inferiores largos, ¿no es cierto? Pero tiene, fíjense ustedes, aquí la contracción secundaria y tiene presencia de satélites. Entonces los cromosomas acrocéntricos son aquellos que tienen brazos cortos superiores, brazos largos inferiores, que tienen presencia de contracciones secundarias y tienen presencia de satélites. Cuando hablamos de los cromosomas heterocéntricos, fíjense que los cromosomas heterocéntricos no tienen presencia de brazos superiores, que tienen presencia de centrómero y tienen presencia, en este caso, de brazos inferiores largos. Estos son los cromosomas heterocéntricos. Cuando hablamos de que los cromosomas se clasifican por la longitud de sus brazos, entonces los cromosomas pueden tener brazos largos, pueden tener brazos medianos o pueden tener brazos cortos. Y cuando hablamos de la posición de las conexiones secundarias a satélites, en este grupo debería estar este cromosoma, porque es el que contiene conexiones secundarias y tiene en este caso presencia de satélites. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? En esta fotografía nosotros estamos observando a los cromosomas.
Esta es una fotografía que ha sido tomada, ¿no es cierto?, al microscopio electrónico. Fíjense, por ejemplo, este es un cromosoma. En este caso va a ser submetacéntrico. Los brazos superiores son más cortos que los brazos inferiores. Entonces, este cromosoma es un cromosoma submetacéntrico. Este cromosoma de aquí es un cromosoma telocéntrico porque no tiene en este caso brazos superiores, solo, ¿no es cierto?, tiene lo que vendría a ser el centrómero. Entonces, de esa manera, nosotros podemos observar a los cromosomas, ¿no es cierto?, a través del microscopio electrónico. Aquí fíjense cómo la información genética está condensada, está espiralizada. En cambio, cuando nosotros hablamos de la cromatina, fíjense que la cromatina se parece a un collar con cuentas, con perlas, que es diferente, ¿no es cierto?, el dibujo a lo que vendría a ser el cromosoma. Entonces, el cromosoma es la información genética al estado condensado y la cromatina es la información genética al estado descondensado, que nosotros observamos en interfase. Y el cromosoma es la información genética al estado condensado que nosotros observamos cuando la célula está entrando en mitosis o en meiosis. Ahora vamos a hablar del tamaño de los cromosomas. Los cromosomas pueden ser cromosomas gigantes. Dentro de estos cromosomas gigantes podemos nosotros encontrar a los cromosomas politénicos y a los cromosomas plumulados. Aquí ustedes de tarea van a buscar a qué se llaman cromosomas politénicos y qué son los cromosomas plumulados. Los cromosomas, fuera de ser gigantes, pueden ser grandes, pueden ser medianos o pueden ser, en este caso, pequeños. Ahora vamos a hablar del número cromosómico y de las constantes cromosómicas. Cuando nosotros hablamos del número cromosómico, el número cromosómico es constante para cada especie, pero es variable de especie a especie. Por ejemplo, si yo tengo 46 cromosomas, este número cromosómico, que es de 46 cromosomas, es precisamente o representa a la especie humana. Estos 46 cromosomas, ¿qué características da, digamos, al humano? Le va a dar la siguiente característica: de tener una cabeza, de tener un tronco, de tener extremidades superiores y de tener, en este caso, extremidades inferiores. Esa característica le da al humano estos 46 cromosomas. No importa si el humano es un niño, si el humano es, por ejemplo, un adolescente, no importa si el humano es un adulto o es un anciano, tienen estas mismas características. No importa que sea hombre o que sea mujer. Las mujeres tienen cabeza, tenemos extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores. Lo mismo que el varón. El varón tiene extremidades, en este caso también superiores y extremidades también tiene tronco y extremidades también inferiores. Esos 46 cromosomas a nosotros nos representan. No estoy hablando aquí nada de genética, no estoy diciendo si este hombre es alto, si tiene estatura media o tiene estatura pequeña, si es blanco, si es de cabello negro, ojos negros. No estoy hablando nada de eso porque ya, bueno, eso es por cuestión genética. Aquí solamente estamos hablando del número cromosómico. Ahora, si este número cromosómico, yo he dicho que es constante para cada especie. Efectivamente es constante porque una mujer tiene 46 cromosomas, un hombre tiene 46 cromosomas, un niño tiene 46 cromosomas, un adolescente tiene 46 cromosomas, un adulto tiene 46 cromosomas y un anciano sigue teniendo los 46 cromosomas. Por eso decimos que el número cromosómico es constante en la especie, es constante en cada especie, pero es variable de especie a especie. Ahora, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, de la especie humana,
y comparo con la del chimpancé, varía. Si comparo con la del perro, varía. Si comparo con la del toro, varía. Con la del gallo, varía. Con la de la rana, varía. Con la de la mosca, varía. Si comparo estos 46 cromosomas con la planta del maíz, varía. Con la planta del trigo, varía. Con la planta del algodón, varía. ¿No es cierto? Entonces, el número cromosómico es constante para cada especie, pero es variable de una especie a otra. ¿Han entendido, no es cierto, qué es el número cromosómico, chicos? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Ahora vamos a entrar ya casi un poquito con términos de genética para que ustedes se vayan familiarizando. Está a punto de cortarse la clase, por favor van a volver a entrar con el mismo enlace, por favor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos siempre de células haploides, esas células haploides se llaman así porque tienen un número simple de cromosomas. Y dentro de esas células haploides, nosotros como ejemplo tenemos a las células gaméticas. Vale decir, estas células gaméticas son las células germinales o conocidas también como células sexuales. Nosotros aquí estaríamos hablando de lo que vendría a ser el óvulo, ¿no es cierto?, en el caso de la mujer, y estaríamos hablando del espermatozoide en el caso del varón. Esas son las células sexuales, conocidas como células gaméticas, como células germinales o como células germinativas también, ya, o como células sexuales. Entonces, aquí nosotros vamos a, este óvulo va a ser N cromosomas, va a ser célula haploide, y este espermatozoide va a seguir siendo N cromosomas, célula haploide. Cuando hablamos de células diploides, las células diploides se caracterizan por tener un número doble de cromosomas, como por ejemplo una célula somática. Las células somáticas son todas aquellas células que conforman el organismo humano, a excepción de estas células sexuales. Una célula somática puede ser una célula de la piel, puede ser una célula del tejido adiposo, del tejido cartilaginoso, de una célula del corazón, una célula del riñón. Entonces, esas son células somáticas. Entonces, estas células son 2 N cromosomas porque son diploides. Ahora, los cromosomas pueden ser homólogos o pueden ser heterólogos. Son homólogos cuando los dos alelos son exactamente iguales. Y aquí nosotros estamos viendo el cariotipo normal de mujer. Los cromosomas son heterólogos cuando los alelos son diferentes. Fíjense, aquí nosotros tenemos el alelo X y el alelo Y. El X no es igual al Y ni el Y es igual al X. Por lo tanto, aquí los alelos son desiguales. A eso se llama cromosomas heterólogos. ¿Han entendido hasta ahí las diferentes definiciones? Sí, doctora. Muy bien. Ahora vamos a ver la composición